ayer se produjo un hecho que creemos que va a ser decisivo en la Unión Europea y que la propia Comisión Europea incluso calificó el conjunto, la batería de documentos que puso en marcha, enseguida veremos, la calificó de nuevo acuerdo para la protección de los consumidores. Es decir, usó en inglés el New Deal, palabra que había sido utilizada por todo el mundo occidental como la política del estado de bienestar que se puso en marcha tras la Segunda Guerra Mundial. Nada menos que esa palabra. Creo que no es casual que la Comisión Europea a todos estos documentos les haya puesto New Deal, que se podría traducir como nos ha traducido inicialmente el translator, nuevo acuerdo o nueva frontera. ¿Qué es nueva frontera? Un antes y un después de los derechos de los consumidores. La Comisión Europea, es decir, el gobierno europeo, el gobierno de Europa, se decida a lanzar dos directivas y una panoplia enorme de medidas que revisan todos los documentos de protección de los consumidores, resumirían todos los derechos de los consumidores europeos, es decir, todos los derechos de los consumidores españoles, incluida la revisión de la famosa Directiva 93/13, que ha sido la que ha utilizado el Tribunal Europeo para reconocer los derechos de los consumidores españoles en las hipotecas, en las cláusulas suelo, en las participaciones preferentes, etcétera. Y que podríamos decir que España, yo diría afortunadamente, los problemas españoles han impulsado un cambio decisivo en la legislación europea de protección de los consumidores. Y no me corto, no los nombra la nota de prensa ni las directivas, no nombran a España, pero las expresiones que dicen, las expresiones que utiliza el comunicado de prensa de la Comisión Europea, cuando grupos de consumidores han sufrido daños como hemos visto en el pasado reciente, un mercado único justo, europeo, y otras muchas expresiones que hablan de la situación de los consumidores en Europa, aunque los comunicados de prensa nombran el Dieselgate como problema europeo. La Comisión quiere referirse a problemas como los que han sucedido en España. Efectivamente, el Dieselgate ha sido un problema como el fraude de las cláusulas suelo, los fraudes de los desahucios, los fraudes de las preferentes que han sido en España. El Dieselgate efectivamente ha sido un caso igual para toda Europa de una gran corporación que impone unos contratos fraudulentos y que a la hora de defenderse la Comisión Europea ha visto, como nos ha pasado en España en todos estos problemas, que no había manera de utilizar la defensa colectiva, que es, aparte de la revisión, como he dicho antes, la revisión de todo el conjunto de los derechos, modernización, dice la Comisión Europea, de todos los derechos de los consumidores europeos, está la acción colectiva como una de las directivas. De las dos directivas, una de ellas es la propuesta de directiva será sobre las acciones representativas para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. Esta es una de las grandes directivas que se proponen.
la otra es para una mejor aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores del agua. ¿Podríamos decir una revolución legislativa? Pues seguramente habría que emplear la palabra una revolución legislativa de la Unión Europea, que va a tener un recorrido como todas las legislaciones europeas. No se aprueban en un día, tampoco en España, pero la Comisión Europea ha puesto y demostró ayer tal esfuerzo investigador, etcétera, sobre estas situaciones, y ha considerado que tiene que haber, digamos, un golpe legislativo que ponga los derechos de los consumidores de una manera práctica. Presumíamos también en España de tener una gran legislación que derivaba precisamente, como deriva, de nuestra incorporación a la Unión Europea. Pero veíamos, y lo hemos visto patentemente en España más que en ningún lado, cómo esa gran legislación en la práctica no se cumplía, no se podía aplicar, y ahí están los 200.000 casos de cláusulas suelo o más que están llegando a los juzgados de manera individual, o ahí están el martirio de los preferentistas, de los bonistas, de todos estos productos tóxicos de la banca española que han llevado a los consumidores a no tener más solución que los juzgados individuales. La legislación que existía desde 1998 en Europa sobre las condiciones generales de la contratación se incumplía flagrantemente. En toda Europa sí, pero donde el ejemplo más desgraciado ha sido España, por los abusos de la banca española, por los que ha puesto, podríamos decir, la banca española ha puesto en la picota a todas las instituciones, al Tribunal Supremo Español, al propio gobierno y los ministerios que se ocupan de los temas de los consumidores. Es decir, sin embargo, tenemos que aplaudir ya desde hoy que ha motivado claramente que la Comisión Europea salga con estas propuestas de directivas que van a suponer para toda Europa una revolución en la aplicación práctica de los derechos de los consumidores, en los contratos masivos, que son prácticamente todos. Me acompañan Jesús Díaz, del equipo de servicios jurídicos que han llevado numerosas de estas demandas, como veremos, y Fernando Herrero, secretario general, que conoce como todo ADICAE, conocen perfectamente el martirio que ha sufrido ADICAE de haber sido la organización que presentaba más acciones colectivas en Europa de los ciudadanos, de los derechos de los ciudadanos europeos como consumidores, pueden levantar una línea de una nueva Unión Europea necesaria, que se está, digamos, exigiendo desde otros campos, desde otros muchos campos. Pero los derechos de los ciudadanos en cuanto a consumidores como unos derechos clave para una nueva Unión Europea. Creemos que esta es la gran significación de lo que ayer se produjo, que por su complejidad de directivas, de comunicaciones, etcétera, pero que sin embargo expresan que la Comisión Europea tiene muy claro, y ADICAE también, que es un gran paso que esperamos se lleve hasta el final. El gobierno europeo, que es débil, por supuesto, la Comisión Europea, que si solo dependiera del Parlamento, estamos seguros de que se aprobaría seguramente tal y como van las propuestas, o incluso mejor. En el Parlamento hay fuerzas, y lo hemos comprobado en estos años, ADICAE, hay fuerzas muy claras, mayoritarias, además de varios colores, no solo de un color,
sino de todo el Parlamento Europeo, que defienden los derechos de los consumidores porque saben que es clave para la vida de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos europeos. Podemos decir que si fuera solo de la Comisión como Gobierno y el Parlamento, pero sabemos que está el Consejo Europeo, que es los jefes de gobierno que pueden, la Unión Europea es así, pero aun con todo yo supongo que el Consejo Europeo a estos derechos de los ciudadanos consumidores europeos, y sabiendo que ha causado los problemas enormes que ha causado y está causando a los ciudadanos y a la propia justicia en España, y al sistema mismo de derechos de los ciudadanos, puesto que unos ciudadanos que se vean envueltos en un caso de millones de familias como el caso de cláusula suelo o 2 millones de familias como el de las preferentes bonos y fraudes al ahorro, incluso diría yo cuestiones como Foro Nafinsa de cerca de 500.000 de personas que no han podido ser resueltos para las familias penalmente, que la resolución penal es un fraude completo a los derechos de las familias, podrían haber sido, con esta legislación, podrían haber llevado una vía civil colectiva que resolviera incluso ese problema. Por tanto, creemos que se abre una nueva etapa para los consumidores europeos que esperamos que se traduzca en una legislación en el plazo de 1 año, calculamos nosotros, podría estar aprobadas las directivas, las propuestas de directivas y por tanto iniciar un gran cambio de la situación de los consumidores y, como he dicho antes, y un gran porvenir para la propia Unión Europea en crisis en estos momentos.